Hoy, como decía, es más importante que nunca estar con los jóvenes. Si los jóvenes tienen algo, es que no se callan. Y yo os invito a que no os calléis ante las injusticias, pero sobre todo cuando se toman decisiones que os perjudican directamente a vosotros. Sin duda, yo me atrevería a decir hoy que las principales víctimas de las políticas de Pedro Sánchez son los jóvenes. Os doy un dato. Mirad, cada día que pasa, la deuda de nuestro país aumenta en 200 millones de euros. Esto pasa desapercibido, pero cuando terminemos el día de hoy, sábado de gloria, 200 millones más de deuda tendrá España. Cuando termine mañana el domingo, domingo de resurrección, 200 millones más, serán 400. Y esto no lo notamos. ¿Sabéis por qué? Porque estas son las consecuencias de las políticas de Pedro Sánchez, cortoplacistas. ¿Y sabéis qué? Posiblemente nosotros, que seguimos siendo jóvenes, pero no tan jóvenes, no paguemos esa deuda. Pero ellos sí, y sus hijos, y sus nietos. Es decir, el daño que está haciendo el sanchismo a las generaciones venideras es brutal. Es en silencio, porque no consta esos 200 millones cada día. Imaginaos 200 millones de euros cada día de deuda que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Ese es el daño brutal que hace el sanchismo a la juventud española. Y mirad, estamos de guardia, decía Jessica, decía Jota, sí. ¿Por qué estamos de guardia en el Partido Popular? Permanentemente estamos de guardia, porque tienes que estar de guardia cuando el mal nunca descansa. El mal que hace el sanchismo nunca descansa. Todos los días una mala noticia, todos los días un escándalo. Y como decía, las principales víctimas de esa mala gestión, de esa nefasta gestión, son los jóvenes españoles, a los que Pedro Sánchez os ha condenado a compartir piso. ¿Qué cuesta comprar un piso hoy? ¿Qué cuesta alquilar un piso hoy? 400 euros de media ha subido el alquiler de las viviendas en España desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Y ahora unos jóvenes que quieren independizarse, que quieren formar una familia, Pedro Sánchez hace todo lo contrario para que así se produzca. Sin duda, Sánchez utiliza la ideología y no la gestión. Y para aplicar la ideología utiliza a los jóvenes. Fijaos, hoy estamos aquí para denunciar, para reivindicar una cacicada más del sanchismo. Pedro Sánchez, su ministro Óscar Puente, y con el visto bueno de la vicepresidenta Montero y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de forma autoritaria le han quitado las ayudas al transporte público a los jóvenes andaluces de menos de 14 años. 228.000 de ellos malagueños. Eso es lo que denunciamos hoy. ¿Y por qué lo han hecho? Porque se han molestado, porque son sectarios, porque o dicen lo que a ellos les gusta o te quitan las ayudas como si fuera el dinero de ellos. Exigimos urgentemente que la vicepresidenta Montero llame al orden al ministro Óscar Puente, que se dejen de sectarismo y cuanto antes vuelvan las ayudas comprometidas al transporte público a los jóvenes andaluces. Y no vamos a parar ni desde el Partido Popular ni desde Nuevas Generaciones en denunciarlo. Sin duda, ¿por qué hace esto Sánchez? Porque no gana en Andalucía. ¿Por qué hace esto Sánchez, castigar a los jóvenes andaluces? Porque no gobierna en Andalucía. Sánchez, donde no gobierna, castiga. Sánchez, Andalucía la quiere para recaudar, no la quiere para invertir. Sánchez quiere Andalucía como un cajero automático, sacar dinero del bolsillo de los andaluces, porque aquí van bien las cosas y nos fríen a impuestos y las inversiones van a otros territorios de España. Yo digo, este ministro chulo que tenemos, Óscar Puente, si tendría tanta chulería en quitarle las ayudas al transporte a otros territorios, sin nombrarlos, a otros territorios donde hay partidos que sostienen a Sánchez en el gobierno. A ver si fuera tan valiente, hombre, de quitarle las ayudas al transporte público a otros territorios que no sean Andalucía. Eso es la verdad y no se atreve a hacerlo en esos territorios, como decía, donde hay partidos que sostienen a Sánchez en la Moncloa. Lo que es, insisto, una vergüenza es tanto que nos quiten las ayudas a los jóvenes al transporte público,
pero sobre todo el clamoroso silencio del PSOE de Andalucía, de María Jesús Montero, que ella se dedica, como sabéis, a aplaudir todas las medidas que hace el gobierno, aunque sean perjudiciales para Andalucía. Eso es lo que hace. Eso es una vergüenza. No esperemos nunca una actitud de María Jesús Montero de defensa de Andalucía. Ella defenderá al PSOE y a Pedro Sánchez y castigará a Andalucía, porque ella, como vicepresidenta económica, es la que nos fríe impuestos a los andaluces y la que considera, ella, María Jesús Montero, que Andalucía es un cajero automático para freír impuestos a los andaluces y las inversiones van a otros rincones de España. Esa es la realidad y los andaluces, insisto, no nos vamos a callar. Mirad, estamos enfilando el final de la Semana Santa. Mañana acaba la Semana de Pasión, pero el Vía Crucis y Calvario continúa para el sanchismo y estoy convencido que irá a peor. He dicho alguna vez que Pedro Sánchez en la Moncloa debe tener un calendario, pues como tenemos todos nosotros en nuestras casas, colgado en la pared, donde pone días laborables y días festivos. Pero la diferencia del calendario de Pedro Sánchez en la Moncloa es que tiene días laborables, días festivos y días judiciales. Porque con esa agenda judicial organizarse es muy complicado. Entre días de fiesta, días que hay que trabajar y días que tienen que ir a los juzgados algún miembro del gobierno, hasta 47 miembros del gobierno han participado ya en alguna declaración ante el juez. La actividad judicial por la corrupción sanchista es que no ha parado ni en Semana Santa. El miércoles todo un ministro de Justicia, no cualquier ministro, todo un ministro de Justicia tuvo que comparecer ante el juez para dar explicaciones sobre la contratación de la secretaria de los negocios de la mujer de Pedro Sánchez en la Moncloa. Tuvo que ir a dar explicaciones ante el juez el miércoles santo. Y esa es la verdad. Bueno, el señor Bolaño dijo que no sabía nada. A mí me da la impresión que han dejado caer a la señora del presidente del gobierno y no sabemos las consecuencias que va a tener. Imaginaos que todo esto que estamos oyendo, que todo esto que estamos viendo, que había el número 2 del partido y del gobierno, que era Ábalos, hacía lo que hacía. Yo no sé si creerme todas las noticias que leo, pero si son verdad, es un absoluto escándalo que yo no compararía con nada en los últimos años en democracia. Un ministro que elegía por catálogo a las señoritas que le acompañaban y después las colocaba en empresas públicas. Eso es feminismo, ¿eh? El feminismo auténtico del Partido Socialista, que se da golpes de pecho, la izquierda, feminismo de catálogo, feminismo de Ábalos, el feminismo de Rejón. Eso sí que es feminismo, que se lo digan a Sumar, y todas calladas en Sumar, o el feminismo de Monedero, y todos callados, y lo sabían en Podemos. Ni una lección más, ni una lección más de feminismo, ni del Partido Socialista, ni de Podemos, ni de Sumar, porque los tres referentes del feminismo de la izquierda pues son Ábalos, Monedero y el Rejón. Así que a callar y a pedir perdón, que es lo que tiene que hacer la izquierda con el feminismo, sin ninguna duda. Y mirad, y ahora estamos viendo, se cumple un año, esta Semana Santa, se cumple un año de una decisión, importante. Acordaos que es que el escándalo de mañana, ya os adelanto que tapará el escándalo de hoy. Hace un año Pedro Sánchez dijo que se encontraba regular y que te necesitaba 3 o 4 días de pensar, ¿no? Como decimos aquí. Hace un año ya de eso, Hace un año ya de eso, que decía que no se sentía el respaldo, un rollo todo mentira, un paripé que nos engañó a todos los españoles. Se tomó una semana para reflexionar y paralizó el país con su teatro del absurdo, porque era un teatro del absurdo. Y fijaos, un año después del retiro espiritual de Pedro Sánchez, de esa jornada de reflexión, ¿cómo está la situación? Porque él se retiró porque un juez empezó a investigar a su mujer. Un año después, ¿cómo está esa situación? Pues un año después, a su mujer y a su hermano les acusan de 11 delitos. A su mujer y a su hermano les acusan de 11 delitos. No me caben en las manos los delitos. De 11 delitos. Se ha quedado sin socios.
en el gobierno. Se ha quedado sin principios. Y los frentes de corrupción se le multiplican y se agravan. Esa es la realidad de un año después de esas jornadas de reflexión que se tomó Sánchez, tomándole el pelo a todos los españoles. Se tomó, insisto, esas jornadas de reflexión para pensar si merecía la pena seguir en esto o no, porque un juez estaba investigando a su mujer. Insisto, un año después, 11 delitos le achacan a su mujer y a su hermano. En un país decente, con un gobierno decente, el gobierno habría dimitido en bloque y habría convocado elecciones y devuelto la voz a los españoles. Pero aquí no dimite nadie y no tiene pinta de que lo vayan a hacer. Esa es la realidad. Y mirad, estos días estamos viendo, ¿cómo diría yo?, que las cosas se pueden hacer bien o mal, pero lo que no se pueden hacer es rematadamente mal. Vamos a ver. Aquí estamos en plena guerra arancelaria, donde la principal potencia del mundo, Estados Unidos, está siendo agresivo, ¿no? Está agrediendo desde el punto de vista comercial a los países con la imposición de los aranceles. Bien, todos los países están intentando negociar con los Estados Unidos para reducir esos aranceles o eliminarlos. Estados Unidos fundamentalmente tiene un planteamiento de guerra comercial con China. Con China porque cree que es su principal competidor. Bien, pues muchos países de nuestro entorno, el último Italia, lo normal es que vayan a Estados Unidos a negociar la postura económica de Italia con respecto a Estados Unidos y a reducir los aranceles. Evidentemente cada país mira lo suyo y muchos países están yendo a la Casa Blanca pues a negociar. Claro, el único país que se le ocurre ir al principal enemigo de la guerra comercial de Estados Unidos, a China, es a España. Esto se le ocurre solo al que asó la manteca. Esa es la realidad. Es decir, estamos en plena guerra comercial con Estados Unidos, tenemos que reconducir las relaciones con Estados Unidos y así lo que se te ocurre es irte a China. Le va a encantar a los Estados Unidos. Mirad, viaje inoportuno e imprudente en este momento. Sin duda, la diplomacia en nuestro país debería implicar más astucia y más inteligencia. Y lo peor, fijaos, es que no salimos de una crisis diplomática y nos metemos en otra. Mirad, porque soplar y sorber al mismo tiempo no se puede hacer. Soplar y sorber. Intenta soplar y sorber al mismo tiempo. Inténtalo, no se puede, es imposible. Bien, tú no puedes irte a China y mandar a tu ministro de Economía a los Estados Unidos para negociar. O una cosa o la otra. Las dos cosas no pueden ser. Pero bien, esa crisis mal gestionada de los aranceles en España, que tendrá consecuencias que todos pagaremos, es un episodio más de la nefasta diplomacia de nuestro país. Mirad, la siguiente crisis ya está aquí. Es la guerra a palos entre miembros del gobierno, Partido Socialista y Sumar, por el plan de Marruecos para el Sáhara. Una parte del gobierno estará a favor y otra parte del gobierno estará en contra. Sánchez tiene un récord. Y fijaos, ya fue capaz de enfadar al mismo tiempo a Marruecos y a Argelia. Y tiene toda la pinta de que esta vez va a ser exactamente igual. Pero termino ya, porque hoy fundamentalmente lo que veníamos a hablar es de los jóvenes españoles, y yo insisto, hay que concienciarse de que esto no es tema de los que estamos, los mayores que estamos en política. Las consecuencias de la mala gestión de Pedro Sánchez las van a pagar los jóvenes españoles. Es más, ya la están pagando los jóvenes españoles. Porque, fijaos, lo ha dicho Jessica, esto de atacar a la universidad privada, somos contrarios a que se imponga a la gente donde quiere estudiar o donde quiera ir. La libertad es el principal principio que tiene que haber en democracia. Tú estudias donde te dé la gana. Vas al colegio que te dé la gana, público, privado, concertado, a la universidad pública o privada, a la que te dé la gana. Esa es la libertad. Pero lo peor no es que critiquen a la universidad privada, como tú has dicho. Lo peor es que la mayoría de ellos han estudiado en la universidad privada. Esto o nos toman el pelo o creen que somos tontos. Esa es la realidad más absoluta que tenemos. Por tanto, yo os pido que sí que a todos los jóvenes
y a los no tan jóvenes que levantemos la voz todos, que no permitamos un atropello, porque si permitimos el primer atropello, vendrán todos los atropellos detrás. Si no levantamos la voz contra la parálisis y el bloqueo de las ayudas al transporte público a los jóvenes andaluces, vendrán a por nosotros, y desde el Partido Popular y desde las nuevas generaciones no lo podemos permitir. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen fin de la Semana Santa. Gracias.